poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Buenos días, amados hermanos. Día de hoy iniciamos con la clase del capítulo número 2, en la cual se basa en Colosenses, la epístola a los Colosenses, capítulo 2, donde vamos a hablar un poco sobre la suficiencia de Cristo. La suficiencia de Cristo. Y antes de empezar, vamos a orar para que el Señor nos guíe bajo su Espíritu Santo y podamos estipularnos bajo a lo que la palabra ya ha escrito. Padre, te damos las gracias por este tiempo, Señor Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia, porque podemos entrar ante tu presencia, al trono de tu gracia, por los méritos de Jesús. Gracias, Señor, porque, como dice el libro de Judas, versículo 24, de aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de tu gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia. Gracias, Señor, porque en este libro podemos entender que no se trata solamente de un libro más, sino que es el libro que tú has inspirado para que podamos hablar conforme a lo que está escrito, Señor. Gracias por la epístola de Colosenses que nos enseña quién es Cristo, la supremacía de Cristo, la suficiencia de Cristo, Señor. Gracias por todo. Te pido que nos hables y que nos guíes. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Iniciamos entonces con la suficiencia de Cristo. Vamos a ver. Y recordemos, hermanos, seguimos con el estudio. Y quiero que tengamos algo y que tengamos las cosas en claro, hermano, que este libro se divide en dos partes, como ya hemos visto. La primera parte, en el capítulo 1 y 2, se enfoca en lo teórico, es decir, lo que Cristo hizo. En la parte 2, vemos el capítulo 3 y 4, se enfoca en lo práctico, es decir, lo que debemos de hacer. Es de suma importancia, hermano, que tengamos esto en cuenta, ya que aquí vamos a ver la deidad de Cristo, la supremacía de Cristo, la suficiencia de Cristo y otros puntos que hemos estudiado ya en el capítulo 1. Y ya hemos aprendido lo que le estoy mostrando en imagen, que el capítulo 1 ha sido un poco más extenso porque nos habla de lo que Cristo ha hecho y lo que Cristo es. Sin embargo, hermanos, tengamos en cuenta que el capítulo 1 y 2 se enfoca en lo teórico y el capítulo 3 y 4 en lo que debemos de hacer, es decir, en lo práctico. En esta clase vamos a dividir el estudio en 4 secciones de gran importancia, ya que haremos el descanso en la suficiencia de Cristo, porque apreciaremos, hermanos, el alto lugar que ocupa el cristianismo comparado con 1. La falsa filosofía, capítulo 2, versículo del 1 al 10. 2. La falsa observancia de la ley, es decir, el legalismo, del versículo 11 al 17. 3. El falso misticismo, del capítulo 2, 18 al verso 19. Y por último, lo falso del ascetismo, capítulo 2, verso 20 al 23, hermanos. Y antes de iniciar, quiero situarte en el contexto de cómo entramos al capítulo 2, versículo 1. El contexto es lo que está arriba y lo que está abajo, decía un autor.
lo que está arriba y lo que está abajo, es decir, versículos anteriores y versículos posteriores. Entonces, leemos en Colosenses 1, 28, 29, donde dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Aquí apreciamos la conexión o el eslabón que se adhiera al capítulo 2. Es importante, hermanos, que tengamos en cuenta el contexto. El fin del apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 28 y 29, es presentar a todo hombre maduro en Cristo. Y esa es la tarea del apóstol, la cual hace esforzándose, no según sus propias fuerzas, sino como dice el texto 29, sino según su poder que obra poderosamente en mí, dice Pablo. Es decir, haciendo referencia al poder de Cristo. El propósito final del apóstol Pablo es presentar maduro a todo cristiano. Y ese es el propósito que tiene Dios para con sus hijos, para con nosotros, presentarnos maduros delante de Él, es decir, creciendo en el conocimiento de Dios. Desde aquí recalcamos entonces el primer punto, la falsa filosofía. Aquí vemos en el verso 2, perdón, en el capítulo 2, versículo 1, que dice, porque quiero que sepáis la gran lucha que tengo por vosotros y los que están en la Odisea y por todos los que me han visto en persona. Apreciamos la agonía del apóstol Pablo. Sí, su agonía expresada en amor, estaba basado en las personas y en sus obras. No podemos aceptar la indiferencia como una manera de vida, hermanos. No podemos aceptar la indiferencia como una manera de vida. La agonía de Pablo. ¿Por qué agonía? La palabra en el verso 1 es la palabra lucha, es la palabra griega agona, es la palabra griega agona, que significa el esfuerzo, la batalla, el conflicto, pelear, luchar. La misma palabra que se usa en el capítulo 1, versículo 29, en donde dice, con este fin trabajo esforzándome, es decir, luchando, luchando, es la palabra griega similar a la primera palabra, es agonizomai, es decir, esforzarse para lograr algo. Pablo está luchando no solo contra las enseñanzas que están expuestos los colosenses, sino también está luchando con amor y con tanta tenacidad, con el propósito. Ahí está el para qué. El propósito es ayudarlos a crecer hasta alcanzar la madurez espiritual, hermanos. El verso 2 nos describe el cómo lograremos alcanzar la madurez espiritual. La clase anterior, hermanos, ya hemos visto que no podemos aplicar verdades bíblicas a nuestras vidas sin previamente haber pasado por el conocimiento bíblico. Si saltamos al aplicar lo vivencial sin haber pasado por lo teórico, nuestras obras van a carecer de centralidad bíblica, hermanos. Tengamos en cuenta esta pauta tan importante que nos enseña la epístola de Colosenses. Capítulo 1 y 2, lo teórico. Capítulo 3 y 4, lo práctico. No podemos llegar al capítulo 3 directamente, al capítulo 4 y aplicar lo que nos enseña. Tenemos que pasar necesariamente por el capítulo 1 y 2 para aprender lo teórico y aplicar el conocimiento con centralidad bíblica. Entonces, para este crecimiento es necesario lo que dice el verso 2. El verso 2 nos dice, en la última parte, resultando en una comprensión, perdón, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Para este conocimiento es necesario el verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. ¿Cómo se obtiene esto? Por la fe, no por la falsa ciencia de la filosofía, la cual está basada en la sabiduría humana. Entonces, ¿a qué se refiere este misterio? La iglesia. Claro que sí, se refiere a la iglesia, a Cristo como cabeza de la iglesia. No serán arrastrados por ninguna secta los que puedan estar en el cuerpo de Cristo o los que están en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la falsa filosofía? Sí, los colosenses llegan a ser conscientes
de la grandeza de la cabeza que es Cristo, que no serán arrastrados por ninguna secta, ideas humanas que los estaban amenazando. Disculpen hermanos, Pablo quiere que los santos no busquen fuera de Cristo, en filosofías huecas, no, sino quiere que sepan que que en Cristo están completos, que en Cristo están completos. Cristo es suficiente, pues nuestra creencia no es, pues nuestra creencia está fundada en Cristo y no en los hombres. Recordemos, nuestra creencia está fundada en Cristo y no en los hombres. Pablo sigue abriendo camino antes de llegar al versículo 8. Claro que sí. En el verso 8 nos vamos a centralizar donde dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Pero el apóstol Pablo inicia en el versículo 2, 3, 4, 5, 6 y 7 preparándonos. ¿Para qué? Para experimentar los tesoros escondidos, como un cofre de tesoros, cuyo candado ha sido abierto por Cristo y que la puede extraer mediante una búsqueda diligente en una constante provisión de piedras preciosas, hermano. ¿Te das cuenta que Pablo nos está diciendo que esos tesoros escondidos no son para nosotros, están escondidos para los incrédulos y revelado para nosotros en Cristo Jesús? ¿Por qué te digo esto, hermano? Fíjate el texto de los tesoros escondidos. Veamos, versículo 3. Empieza diciendo, ¿en quién están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? El texto no inicia diciendo, está escondido. No, inicia diciendo, ¿en quién están escondidos? Dando referencia a quién, a Cristo Jesús. En Él están escondidos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Se trata de Cristo, no se trata de algo, no se trata de un hombre, se trata de Cristo. Y esto es interesante, hermanos. La filosofía se origina en la sabiduría de hombres. El cristianismo se origina en la sabiduría de Dios y el conocimiento de Cristo. El verso 4, hermano, es la confirmación de nuestro tesoro. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Cuando sabemos esta gran verdad, hermanos, que en Cristo están escondidos los tesoros del conocimiento, los misterios y los tesoros, entonces, hermanos, no buscaremos en otras cosas. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente. La suficiencia de Cristo no nos va a hacer ir tras una falsa filosofía, hermanos. Vamos apreciando cómo el apóstol Pablo nos va preparando para dicho versículo central, que es el verso 8. Verso 5, vemos también en la última parte, dice que Pablo se regocijaba al ver la buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo, la posición disciplinada y la estabilidad en Cristo de los oyentes, el buen orden, la firmeza, ambos son términos de origen militar, el buen orden y la firmeza, que ilustran a un pelotón de soldados preparados para la batalla. Pablo nos está introduciendo de poco a poco hasta que lleguemos al verso 8. Verso 6, también vemos la conducta que debemos tener en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es esa conducta? Que andemos en Él, que andemos en Él. Una conducta práctica que nos lleva al capítulo 3 y 4. Luego, Pablo en el verso 7 usa una ilustración muy hermosa de dos palabras, de las plantas y del cimiento. Es decir, Pablo pasa al verso 7 como las plantas, es decir, un acto pasado con efectos que persisten en el presente. ¿A qué me refiero con las plantas? Cuando dice firmemente arraigados, como una raíz. Luego hace la otra comparación, como los edificios. Una firmeza, una base segura, y están en participio presente, es decir,
da a entender el continuo crecimiento de una estructura. Arraigados es un acto pasado con efectos que persisten en el presente, es decir, una raíz, mientras que los edificios, es decir, cimentados, edificados en él, es una base segura con continuo crecimiento en orden progresivo. Entonces, hermanos, ¿qué es la filosofía? La filosofía proviene de dos palabras, filos, amor, y sopía, conocimiento, es decir, amor por el conocimiento. Ahora, hermanos, quiero que podamos entender este texto. Un filósofo es aquella persona que busca el saber en sí mismo, es decir, sin un fin práctico, solo mero conocimiento. Pablo dice que la filosofía es hueca sutileza según las tradiciones de los hombres. Me agrada cómo inicia la traducción de la Biblia de las Américas, donde dice, mira que nadie os haga cautivos. Pero nuestra fe, hermanos, no está basada en en una filosofía de hombres, sino en la sabiduría de Dios revelada en Cristo Jesús, hermanos. Revelada en Cristo Jesús. Bien, hermanos, hasta aquí llegamos, hasta el verso 7, disculpe, hasta el verso 7, ¿sí? Quiero ir avanzando para llegar al verso 8. Pablo ya nos ha explicado un poco todos los beneficios que tenemos del versículo 2 al 7. Entonces, cuando llegamos al verso 8, lo que leeremos en el verso 8 ya no nos cautivará ni nos engañará. Recuerda, mi amado hermano, el proceso de la fe consiste en profundizar los tesoros de Cristo y no descartar las verdades cristianas fundamentales, lo que los falsos profetas, lo que los falsos maestros llaman iluminación propia, Pablo lo llama rudimentos del mundo. Entonces, hermanos, nosotros no nos iluminamos fuera de la palabra de Dios como lo hacían los filósofos, sino que el Espíritu Santo nos ilumina lo que ya está revelado en la palabra de Dios, hermanos. El verso 8 dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforman los principios elementales del mundo y no según de Cristo, hermanos. Nosotros no nos iluminamos por nosotros mismos, hermanos, por un conocimiento alto. Nos iluminamos a través de la palabra de Dios, de lo que Dios ya ha establecido, hermanos. Y me agrada algo, hermanos, que Pablo no le da mucha importancia a la falsa filosofía, sino que argumenta con versículos anteriores, como hemos visto, del 2 al 7, y luego afirma en el versículo 9 y 10 una verdad fuerte, una verdad que tiene un cimiento estable, que no nos va a mover, hermanos, y es, versos 9 y 10 dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él, en Cristo, y habéis sido hechos completos en él, es decir, estamos suficientes en Cristo, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Al final de esa sección, hermanos, los versículos 9 y 10, Pablo nos recuerda, ustedes ya habéis sido completos en Cristo. Recuerden que Cristo es la cabeza de la iglesia y sobre todo poder y autoridad. Nuestra fe no está fundada. Recuerda, hermanos, nuestra fe no está fundada ni debe estar fundada en filosofía de hombres, sino en la sabiduría de Dios revelada en Cristo Jesús, hermanos. Así que la falsa filosofía, hermanos, no nos tiene por qué inquietar o mover o distraer, porque Pablo ya ha argumentado, como les digo, desde el verso 2 al 6 al 7, lo que Cristo es en nosotros. Es suficiente y argumenta en el en el verso 9 y 10 que Cristo estamos completos, hermanos. De tal manera que avanzamos a la segunda sección y es la falsa observancia de la ley, es decir, el legalismo. Ya hemos visto, hermano, el primer punto, la falsa filosofía. Pablo no va directamente a hablar de la filosofía en el versículo 8, no, sino que desde el verso 2 al 7 nos va preparando como creyentes. Nos muestra el beneficio que tenemos en Cristo, la suficiencia que tenemos en Cristo.
para luego finalizar en el verso 9 y 10, afirmándonos en Cristo. Asimismo, en esta segunda sección, hermanos, Pablo va a hacer lo mismo. Nos va a ir preparando desde el verso 11 al verso 15, para así llegar al verso 16, que es el punto central del legalismo. Es decir, Pablo nos prepara del verso 11 al 15 con la obra que Cristo ha hecho a favor nuestro. De tal manera que cuando llegamos al verso 16, hablando del legalismo, usa la misma filosofía que está hablando en el verso 8. Esto no te va a inquietar. Igualmente, el legalismo no te va a inquietar, porque Pablo nos va a argumentar el favor de Cristo, la suficiencia de Cristo que ha hecho a nuestras vidas. Y acaba con el verso 17, que nos va a afirmar nuevamente en Cristo, como ya lo hizo en el verso 9 y 10, con la falsa filosofía. Pablo es un erudito, obviamente inspirado por Dios, nos enseña que antes de hablar de cualquier secta, de cualquier cosa que nos aleje de Cristo, nosotros como hijos de Dios debemos de estar fundamentados en Cristo. Fijémonos en los versos 11 al 15 del capítulo 2. Pablo nos guiará hacia el centro de esta sección, el legalismo. ¿Fuimos circuncidados en el verso 11? Claro que sí. En él fuiste circuncidados. No, perdón, en él fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de carne mediante la circuncisión de Cristo. Claro que sí, 5 frases dominantes nos muestran la posición que tenemos en Cristo, hermanos. Y quiero que te fijes. 2 frases que son muy claras, donde dice en Él. Verso 11 inicia, en Él también fuiste, es decir, en Cristo. Verso 12, en la segunda parte, en el bautismo. En el bautismo, en Cristo. ¿Lo notaste? Y 3 veces la frase con Él. Verso 12, con Él, sepultados con Él. Otra vez, resucitados con Él. Versículo 12, resucitados con Él. Y verso 13, os dio vida juntamente con Él. 5 veces esta frase en Él y con Él. Es decir, nuestra posición en Cristo. La circuncisión era una señal del pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis 17, versículo 11 al 12. Esta circuncisión, Pablo lo usa como una figura en el verso 11, ya que es bastante entendible para las personas que estaban introduciendo este legalismo, es decir, los judíos, que estaban tratando de imponer el legalismo, como veremos en el versículo 17. La circuncisión colocaba a la persona dentro del pacto de Dios. De ahí tenía una connotación más espiritual que física. Este mensaje no es nuevo, hermanos, ya que en Deuteronomio capítulo 10, verso 16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Qué más vemos? Verso 12. Fuimos resucitados, claro que sí, fuimos resucitados con Él. Y me agrada la explicación que da un comentarista llamado William MacDonald, que dice respecto a este versículo. Versículo 12 y 13, disculpa. Dice, la enseñanza aquí es que no solo hemos muerto con Cristo, sino que hemos sido sepultados con Él. Esto se tipificó en nuestro bautismo, es decir, tuvo lugar en el momento de nuestra conversión, pero lo expresaremos en pública confesión cuando fuimos a las aguas del bautismo. Pero esto no queda aquí, sino que hemos sido resucitados con Cristo para andar conforme a su palabra. Todo esto tiene lugar en el tiempo de la conversión. ¿Qué más vemos? Que nos dio vida, claro que sí. No solo fuimos bautizados, resucitados con Cristo, sino que nos dio vida. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, según el verso 12.
Según el verso 12, apreciarás que el bautismo en él y haber resucitado en él no es por nuestras obras, hermanos. Recuerda, el haber sido bautizados en él, resucitados en él, sepultados con él, no es obra nuestra, hermanos. De manera textual dice, por la fe, por la fe, por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de los muertos, en el versículo 12, la última parte. El verso 13 y 14 nos muestra el método del perdón de Dios mediante un acta que había contra nosotros. Pablo usa la figura de una deuda, es decir, aquella que se escribía y se firmaba a mano por el deudor que reconocía su deuda. La deuda que teníamos en Dios era impagable, imposible, persiguiendo los principios de la ley. Esta acta fue clavada en la cruz. El acta fue cancelada por la muerte de Cristo en la cruz y por ella hemos sido perdonados. Y no solamente eso, sino que Cristo las ha expuesto como un espectáculo público a los poderes y autoridades triunfando sobre ellos. Estos son todos los beneficios que tenemos en Cristo Jesús, que no hay ningún acta de condenación en contra nuestra. Hasta aquí llegamos, el legalismo, versículo 16. Luego que Pablo nos ha guiado, nos ha confortado nuestros corazones con la obra de Cristo, ahora nos muestra de manera fugaz el legalismo, lo cual no debe ser extenso. ¿Por qué? Porque todas las religiones humanas ponen a los hombres en esclavitud, a ordenanzas, reglas, normas y un calendario religioso, hermanos. Comidas, como puedes ver en el versículo 16. Comidas, los falsos maestros querían imponer regulaciones alimenticias que se basaban en la ley, es decir, en Levítico 11, la comida kosher o la comida limpia y pura. Las fiestas, celebraciones religiosas anuales del calendario judío, como por ejemplo la Pascua, Pentecostés, los tabernáculos, eso lo vemos en Levítico 23. Luna nueva, sacrificio mensual que se ofrecía en el primer día de cada mes. Eso lo vemos en Números, capítulo 10, verso 10, capítulo 28, verso 11 y 14, el Salmo 81, 3, y días de reposo. Celebración semanal del día séptimo que evocaba el día de reposo tras terminar la creación. En el primer siglo es que nadie nos puede juzgar por cosa meramente externa, hermanos. Dios ya ha hecho todo en Cristo Jesús. No nos queda a nosotros ningún acto religioso externo para alcanzar la salvación o la santificación, hermanos. En Cristo estamos completos. En Cristo estamos completos. No necesitamos añadir Cristo más las comidas, Cristo más las fiestas judías, Cristo más la luna nueva, Cristo más el día de reposo. Solo Cristo, hermano, es suficiente para todos. ¿Por qué afirmo esto, hermanos? Porque el verso 17 nos dice contundentemente, la misma figura que Pablo nos ha enseñado en el verso 2 al 7, que nos ha preparado para llegar al verso 8 y luego contundentemente afirma en el verso 9 y 10 que en Cristo estamos completos. De la misma manera, Pablo hace lo mismo en esta sección de legalismo. El versículo 16 ha hablado ya de legalismo, pero el 17 afirma de manera contundente, hermano, lo que Cristo es. Dice, cosas, refiriéndose al verso 16, cosas que solo son sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo pertenece a Cristo. Sombras. En Hebreos 8, verso 5 y el capítulo 10, verso 1, también nos habla de las sombras del Antiguo Testamento, para dar a entender que los sacrificios levíticos eran mera figura o tipo que apuntaba al único real sacrificio del Calvario, a Cristo Jesús. El Antiguo Testamento, hermano, apuntaba a Cristo. Cada ley, cada sacrificio, cada ordenanza, cada pauta, cada rey, cada profeta, cada persona que Dios usaba apuntaba a Cristo. Era una sombra de lo que había de venir, hermanos. De tal manera, hermanos, que podemos entender y entrar al misticismo. Lo falso del misticismo, hermanos.
¿Qué es el misticismo? Es la doctrina religiosa filosófica que enseña que la comunicación directa entre las personas y alguna divinidad. Es decir, no necesitas ningún intermediario, hermanos. No necesitas ningún intermediario. Esta doctrina, la nueva versión internacional nos aclara el versículo 18, hermanos. Lo vamos a leer ahí juntos. El versículo 18 se lo voy a leer porque no lo tengo aquí, hermano. Aquí está. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufana en fingir en humildad y adoración a los ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano. Pero me fascina el comentario de Matthew Henry respecto a este verso. Lee lo que dice ahí, lee conmigo. No permitas que nadie, al presumir de la experiencia espiritual extraordinaria, de una experiencia espiritual extraordinaria, os fascine de forma que habéis perdido la pista de la verdadera espiritualidad al conduciros a un nivel muy inferior al de Cristo. ¿No se corre hoy un peligro similar? Un sincero creyente que oye narrar experiencias extraordinarias ¿no se sentirá inclinado a pensar que marcha a paso lento y que debería cambiar de mentalidad y aún de denominación? Jesucristo, hermanos, Jesucristo es la revelación final y completa según Hebreos 1, del verso 1 al verso 5. Ya no necesitamos, hermanos, más revelaciones originadas por mentes carnales, aquellos que vanamente están hinchados por su propia mente carnal, adoptando una actitud de superioridad para con otros porque tienen revelaciones nuevas. Dichas personas solo llevan a cabo según su propia voluntad, pero nosotros, hermanos, no andamos así. Andamos en comunión con el Señor por lo que ya se ha revelado a través de su palabra, hermanos. Por ello el apóstol Pablo afirma contundentemente en el versículo 19, léelo conmigo, pero no haciéndose la cabeza de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios, hermanos. Nuevamente, el mismo o la misma imagen, la misma enseñanza que el apóstol Pablo está dando, ahora, después de hablar de la mente carnal, del misticismo que tenían aquellos hombres que adoraban a ángeles, ahora Pablo en el verso 19 argumenta contundentemente, fuerte, de que en Cristo estamos unidos. Estos místicos no están unidos a Cristo. Entiéndanlo. Lo que Pablo está queriendo decir, gente de Colosas, estos místicos que tienen revelaciones divinas con otros seres, no están unidos a la cabeza. No están unidos a Cristo. Es decir, nosotros, los cristianos, los que creen en Cristo, crecemos con un crecimiento que es de Dios, hermanos, y no basados en mis visiones, experiencias extraordinarias que pueden parecer actos de piedad o de santidad. No, estamos, hermanos, centrados en Cristo, no en vanas visiones o en extraordinarias experiencias como los tenía en el versículo 8 estos místicos. No, hermanos, Cristo es suficiente. La suma de su palabra es verdad. No necesitamos más experiencias, hermanos, extraordinarias o visiones excelsas con otros seres divinos, hermanos. Necesitamos la suficiencia de Cristo. En Cristo estamos suficientes. Asimismo, hermano, pasamos al cuarto punto y último punto, el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Ejercicio y práctica de un estilo de vida austero, es decir, de renuncia a placeres materiales, con el fin de adquirir hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. Nuevamente, Pablo inicia con el mismo patrón como en el capítulo 2. Antes de hablar sobre lo falso de la filosofía o del misticismo, Pablo nos fortalece versículos antes y nos afirma versículos después de lo que ya ha hablado, lo que somos en Cristo. En palabras sencillas podemos resumir
ambos versos del 20 al 22 con estas palabras. Esto es lo que Pablo les está queriendo decir. Yo lo he parafraseado, lo del verso 20 al 22. Permíteme. Sí, del verso 20 al 22. Ustedes ya están en Cristo. ¿Por qué deberían seguir los principios básicos del mundo? Ustedes cristianos no son ni pertenecen al mundo, son extranjeros, peregrinos. Su ciudadanía está en los cielos. Lo que le puede ofrecer el mundo son cosas que perecen con el uso, ya que son enseñanzas de hombres, son enseñanzas temporales y no eternas como las que han sido enseñadas por Cristo. Y luego Pablo en el versículo afirma que si tales cosas tienen la verdad apariencia de sabiduría. O sea, Pablo afirma en el versículo 23, en la primera parte, tales cosas tienen a la verdad apariencia de sabiduría en una religión humana. Porque esto promueve, hermanos, soberbia espiritual. Provee que las personas se miden un nivel de santidad con el estilo de una vida de una falsa ascetismo. Es decir, se jactan de querer decir, yo soy mejor que otros. Yo soy más santo que otros. Y esto lo sabía muy bien Martín Lutero, que se flagelaba en el monasterio para alcanzar su salvación, queriendo alcanzar con Dios y con Cristo más sus obras religiosas. Él quería alcanzar a Dios flagelándose por sus obras religiosas. Con demasiada frecuencia, hermanos, los ascéticos solo quieren hacer un espectáculo público de su supuesta santidad, hermanos. Es lo único que hace la filosofía, hermanos. Quieren exaltarse ellos mismos, quieren presentar un espectáculo público de su supuesta santidad. Igual los del misticismo, quieren tener la supremacía en todo y ser personas muy honorarias. Igual también los que practican el ascetismo, quieren tener por esfuerzos humanos y que la gente los pueda ver y ser un espectáculo de que son hombres muy santos. La conclusión de estos 4 puntos es esencial, hermanos. Nuestra seguridad no se basa en la obra de la falsa filosofía, mucho menos del legalismo, ni del misticismo o del ascetismo, sino solo en Cristo y en su palabra. Mi amado hermano, mi amada hermana, en Cristo estamos completos. No necesitamos añadir mandamientos o sabiduría de hombres. Cristo es suficiente. La supremacía de Cristo se exalta sobre toda doctrina falsa que pueda existir. Y esto es lo que enseña la epístola de Colosenses capítulo 2, que en Cristo estamos completos. Cristo es suficiente, hermanos. La bibliografía que hemos podido tomar es de la Biblia de Estudio MacArthur, Comentario Bíblico del Mundo Hispano y Comentario Bíblico de William MacDonald. Y también me faltó un comentario bíblico de Matthew Henry. Así que, hermanos, muchas gracias. Dios los bendiga. Y nos vemos en la clase número 3, donde vamos a ver ya aplicar lo que hemos estudiado en estos días, el capítulo 1 y el capítulo 2, lo teórico. Ahora pasamos a lo práctico con el capítulo 3 y 4. Dios te bendiga, hermano.